Hola, muy buenos días. Pues vamos a empezar hoy con el segundo paso, por la gracia de Dios, ¿verdad? Lo importante es que tenemos el buen ánimo de servir, de ser útiles, y entendemos que muchas personas hoy pues andan de vacaciones o se han desvelado o bueno, no están en sus casas. Como quiera que sea, pues em, el testimonio de este trabajo se queda ahí en el YouTube y en el canal del WhatsApp y en los grupos que les enviamos de cuando en cuando, no siempre. Pero en Notifica siempre llega ahí. En Notifica y Palabra en Acción. Así es que vamos a comenzar hoy. Hoy está con nosotros Marla. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico anónimo en recuperación. Y bueno, pues Marla, adelante con la Claro que lectura. sí. Perfecto, Víctor. Y muy buenos días, compañeros. Y la lectura es el segundo paso que dice así en su encabezado. Llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Párrafo 8.0 dice así. Esta es solamente una opinión individual basada en mi propia experiencia, por supuesto. Debo asegurarle que los NA recorren innumerables caminos en busca de fe. Si no le interesa el que yo le sugiero, tenga la seguridad de que encontrará el suyo. Y si observa y escucha, más de uno como usted ha empezado a resolver su problema con el método de la sustitución. Y bueno, compañeros, les recuerdo la dinámica del grupo. Yo les hago la pregunta y ustedes tienen hasta 3 minutos para dar una respuesta, una opinión personal referente a estas preguntas conforme a lo que se está leyendo. Y al final, pues el compañero Víctor también nos va a dar su opinión. Así es de que la pregunta dice así. Al darle la opinión de su propia experiencia, el padrino, ¿qué le sugiere al oyente? Al darle su propia experiencia, bueno, ya no lo tenemos en la pantalla, pero ahorita el compañero Víctor nos vuelve a poner la pantalla, pero les vuelvo a leer la pregunta que dice así, al darle la opinión de su propia experiencia, el padrino, ¿qué le sugiere al oyente? Si alguien quiere responder esa pregunta, puede levantar su manita o abrir su micrófono y en lo que usted se anima a compartir, pues yo también le voy a dar mi opinión, porque ahí mismo dice en el párrafo 8.0, ahí dice que, bueno, aquí está la pregunta, sí, al darle la opinión de su propia experiencia, el padrino, ¿qué le sugiere al oyente? Pues bueno, yo veo que ahí dice que le sugiere que observe y escuche. Es lo que le sugiere el padrino. Mire, observe y escuche. Si no le interesa la opinión o lo que yo le estoy diciendo, quizás si usted observa y escucha a otros miembros, le va a interesar pues otra opinión. Entonces, eso es un consejo muy, muy bueno porque cuando la gente entra al grupo y no tiene un Dios, no concibe ningún poder superior, y, pero quiere recuperarse, pues es una buena opción estar escuchando a los compañeros y decir, a ver, la fe de quién me interesa, de esta persona,
porque hay muchos caminos, dice el programa, ¿verdad? Pues entonces, compañeros, si alguien más quiere dar su opinión, puede levantar su manita o puede abrir su micrófono. Y la pregunta dice así: al darle la opinión de su propia experiencia, el padrino, ¿qué le sugiere a este oyente? Y bueno, Víctor, como todavía no se manifiestan, le cedo el micrófono. Le vuelvo a leer la pregunta. Dice, al darle la opinión de su propia experiencia, el padrino, ¿qué le sugiere al oyente? Y adelante, Víctor. Bueno, vamos a ver. Dale, ¿qué otra cosa aquí? Bueno, pues, ¿qué le sugiere? ¿Qué experiencia le dio el padrino? Bueno, le dijo, bueno, sí, después de conversarle, de decirle que, que él era una persona científica y que antes creía y veneraba y hasta adoraba a la ciencia, y que hoy sigue creyendo en ella, pero no adorándola. Entonces, el padrino le sugiere ante este hecho, ¿verdad? Le dice, bueno, pues si el camino que yo te propongo no te interesa, pues aquí los compañeros, las compañeras, tienen diversos caminos, ¿verdad? Diversas formas de ver a Dios o a un poder superior. Y y pues solamente tienes que abrir tu mente para que puedas comprender el camino de cada quien y puedas decidirte por alguno de estos. Eso es lo que dice el padrino por ahí. Y es muy importante eso porque muchos se identifican plenamente y dicen, no, pues yo soy mesiánico, o como la persona que llegó la vez pasada por acá con nosotros y habló de su fe, de lo que él creía, como él creía en el Ramadán. Y pero pues hay otros que siguen considerándose ateos o agnósticos, pero que creen en una fuerza suprema, en una ley mayor que ellos, eh, pero no le consideran como un Dios, pero sí como un poder superior. Y de esa manera, pues ellos pueden empezar a creer. Una de las preguntas que un día me hicieron fue que, ¿puede un ateo trabajar con el programa y ser padrino? Claro que sí puede. En ninguna parte existe una prohibición que diga, no, es que tú eres ateo, tú no puedes apadrinar, o no puedes entrar al programa de recuperación, o tú no lo puedes practicar. Claro que sí. Por eso está el tema de la sustitución aquí, en este segundo paso. Cuando se habla del tema de la sustitución, pues la persona va a tener la oportunidad de seguir escuchando a los compañeros, las compañeras, y a medida que vaya introduciéndose más, empapándose más en los principios, pues va a lograr entender lo que no podía entender al principio, como el propio padrino se lo hizo saber, ¿no? Que pensaba que el programa no tenía nada de científico,
y que él no lo iba a tomar en cuenta. Sin embargo, dice, después me despabilé, o sea, desperté y me di cuenta que el grupo no era el intolerante, sino yo, porque no estaba tomando en cuenta los hechos. ¿Cuáles hechos? Pues que las personas que estaban ahí practicando los pasos de la recuperación estaban resolviendo lo que él no podía resolver. Si venía como alcohólico, pues no podía resolver su problema de alcoholismo, a pesar de la situación científica que estuviera viviendo. Se dio cuenta de los hechos, que había una fe que las personas podían cambiar. Así que llegó a comprender que el programa es científico, ya que es una técnica que se ha comprobado a través de los tiempos que funciona, que da un buen resultado. Por pequeña que sea nuestra fe, o empecemos con la idea, con una pequeña idea de que existe un poder superior mayor que nosotros, con eso es bueno, con esa idea está bien. No importa que no tenga claramente definido a su Dios, pero es un buen comienzo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Víctor, gracias por su opinión. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice así. ¿Cuántos caminos recorren en búsqueda de la fe las personas que están en la asociación de NA? ¿Cuántos caminos recorren en busca de la fe las personas que están en la asociación de NA? ¿A alguien le gustaría? Karina, gracias. Hola, buenos días, llegando. Pues yo no sé en la lectura cuántos dice, más en mi experiencia he pasado por varios. Y hasta ahora eh, entender que es a través pues en este grupo me han enseñado a querer la Biblia, pues. Yo sabía que la Biblia era un libro donde hablaban cómo dirigirse en este mundo, ¿no? Y no morir en el intento. Sin embargo, pues como iba muy pegado con la religión, por lo menos en mi casa, en mi casa se practicaba o se practica la religión católica. Entonces, yo no, que como así. Y no quise, entonces empecé con varios caminos otros alternativos, pero no tienen mucho, es más complicado porque tal vez sea para mentes desarrolladas en otra cultura. Mi mente de este lado del mundo sumándole la científica suele ser más práctica. Entonces, era como mucha cosa. Yo creo que varios caminos se exploran, ¿no? Y es parte, ahora ya no quemo las iglesias. Ay, no, qué horror. Pero bueno, esa es mi respuesta. Creo que muchos caminos, todos, al final quiero pensar que dan el mismo mensaje con palabras diferentes, en la buena manera. em, Sin embargo, la forma de explicarlo o de soportarlo es lo diferente. Listo, terminé. Chau. Muchas gracias, Cari. Gracias por tu opinión. Sí, ¿cuántos caminos recurren en busca de la fe las personas que están en la Asociación de Neuróticos Anónimos? Si alguien quiere dar su opinión, puede levantar su manita o abrir su micrófono. Y sí, así dice la literatura. Dice, innumerables caminos han recorrido los miembros de Neuróticos Anónimos en busca de la fe. Y es verdad, yo por muchos años, en mi propia experiencia, por muchos años, yo hice del grupo un poder superior, por muchos años, hasta que un día, pues me di cuenta
de que el grupo estaba lleno de personas igual o hasta más enfermas que yo. Y, y entonces ahí noté que yo necesitaba un Dios de verdad. Y cuando leí el paso 11, que ya la gente empezaba a hablarle a Dios por su nombre, y dije, ¿y mi Dios no tiene nombre? Y ahí me preocupé porque me di cuenta que yo hablaba de un Dios, hablaba de un poder superior y ni siquiera lo conocía. Entonces ahí fue cuando tuve ese deseo, ese anhelo de conocer más al Dios que me mencionaban en los pasos, porque ahí decía, tiene un nombre y no sabía cuál era. Y ahí fue cuando me puse en mi búsqueda en la palabra de Dios, en iglesias, con personas, en estudios bíblicos, hasta la fecha que para mí, ahorita, mi Dios ya tiene un nombre. Pero de que anduve también tocando muchas puertas, sí lo hice. Visité muchas iglesias y varias religiones diferentes, también lo hice. Entonces, es muy triste andar así, pero bueno, ha valido la pena. Y bueno, compañeros, si alguien más quiere dar su opinión, dice cuántos caminos, usted, a ver, diga, cuántos caminos ha recorrido en la búsqueda de la fe. Y si no, nadie más quiere compartir, pues le voy a leer la pregunta a Víctor para que Víctor nos dé su opinión. Y Víctor, la pregunta dice así: ¿cuántos caminos recorren en búsqueda de la fe las personas que están en la Asociación de Neuróticos Anónimos? Y adelante, Víctor. Te trayas. Bueno, innumerables caminos, dice ahí, ¿verdad? Muchos de nosotros seguimos los caminos de las personas que creíamos que iban adelantados. Eso retrasó nuestro crecimiento porque no dependíamos de principios, sino de ejemplos de las personas. Y dentro de las corrientes existentes dentro de un grupo, el estilo, la forma de hablar, de ser de la gente, pues es diferente, ¿no? Conocía a una persona que era muy neurótica, tenía muchos años en el grupo, pero era muy neurótica. Sin embargo, era un buen compañero, a pesar de su neurosis. Era un buen compañero y siempre estaba dispuesto a hablar con uno. Dentro del grupo, yo seguí varios esquemas, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de empezar a hablar como ellos hablaban, porque cuando yo empecé a trabajar con el programa de recuperación y hablaba del tema y me trataba de apegar al tema, entonces percibía que como que había una molestia en ellos, en ese aspecto, como que los sacaba de su comodidad. Pero como yo estaba muy verde en ese tiempo, eh, no me agradaba que se subieran a la tribuna y empezaran a decir algunos argumentos y algunas cosas que me lastimaban. Sufría yo por eso. Y todavía no entendía que tenía que depender de principios espirituales y no de personalidades. Así es que eso me hizo cambiar. Y empecé a hablar como ellos y me volví un poco popular dentro de ellos, porque empecé a hacerme a su manera. Pero no me dio resultado, porque
internamente me sentía vacío. No era lo que yo estaba buscando, no era lo que el programa me recomendaba, no era eso. Y tuve que buscar otros grupos. Entré a uno de Fuera de Serie, donde era muy popular ese grupo, y de alguna forma me ayudó con la cuestión de desahogarme, porque no estaba cerca de la casa, ese grupo estaba lejos. Eh, y ahí podía hablar con entera libertad de, de lo que yo sentía o de lo que yo había vivido. En otras palabras, prácticamente compartía un, un cuarto paso con ellos, ¿verdad? Y ahí fue donde empezó un poco mi consuelo usando la tribuna de esa manera. Pero me volví agresivo y creyendo que tenía una verdad, pues llegábamos a formar equipos porque éramos 6 jóvenes. Yo tenía como 22 años y llegamos a formar equipos y y con esos equipos y llegábamos a los grupos porque había pocos grupos, llegábamos a los grupos y los tomábamos, esos grupos. O si queríamos darle una lección al líder, pues hacíamos una estrategia para eso. Primero iba a subir una persona que lo iba a provocar, porque ya sabíamos que así iba a levantar el líder del grupo y a hablar. Y después de él, pues íbamos a seguir nosotros para ponerlo en su lugar, ¿verdad? Y me viene a la mente el rostro de la persona esa, que subió nuestra compañera y después subió él y empezó a decirle un montón de cosas. Y luego ya nosotros subimos después. Pero todo esto que se hacía, pues era como una guerra dentro de los grupos, al grado que una persona llegó a apodarme que yo era el ahijado del diablo, decía ella, ¿no? Y ella se lastimaba mucho con las cosas que yo decía. Era una maestra jubilada. Bueno, eh, esas corrientes que dividen los grupos, siguiendo la manera de hablar de ellos y sus mismas clichés, pues no me permitieron avanzar en la recuperación. La tribuna me subía y me daba cierto poder por cuestiones del orgullo y el prestigio y que puedes encontrar dentro de un grupo, ¿no? Sí. Cuando vienes vacío, pues el hecho de que te reconozcan, que ya eso como que empiezas a sentirte que por ahí es, pero no es por ahí. Sí, el llegar a ser popular no significa que estés recuperado. El que tengas mucho tiempo no significa que estés recuperado. Así es que había que vivir bajo principios espirituales. Para esto, yo creo que yo me tardé como unos 20 años en esto. Me perdí completamente en el asunto porque no pude. Los grupos estaban limitados para mí, no me daban más crecimiento. Y es por ello que yo grababa los audios y me escuchaba y me revaloraba, me autocriticaba
para eso era. Pero a algunas personas les gustaban los temas y se los enviaban, porque encontraban quizás algo nuevo dentro de lo que yo les estaba planteando. Pero no fue más que a través de estar recorriendo y empezar a trabajar a través de Facebook, y luego llegué a WhatsApp, ¿verdad? Y acá empecé a trabajar en la investigación de los valores existentes dentro del programa de recuperación, hasta que en mí llegó esa, esa luz, ¿verdad? Que me ayudó a cambiar, a fortalecer mi vida. Pero para esto yo ya estaba saliendo del lenguaje de los alcohólicos anónimos o de los neuróticos anónimos. Estaba elaborando mi propio lenguaje y no estaba siguiendo un esquema eh, de ellos, porque uno tiene que seguir, uno tiene que ser individual, el programa tiene que ser individual y nosotros tenemos una respuesta particular para cada situación, para cada problema. No se puede, no puedes aferrarte a que el historial de alguien que se te parezca a ti te va a dar una respuesta, ¿no? A veces es todo lo contrario, porque aunque ellos tengan una experiencia similar, no es igual, no es la misma, ni es la misma causa del problema. Claro, la enfermedad es espiritual, pero la causa de nuestros problemas, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar es diferente. Por eso el tratamiento que se le debe dar a alguien es personalizado y es único, es único. Aunque haya situaciones parecidas, pero es único, porque nadie ha vivido la misma vida. Vivimos las mismas emociones, pero no la misma vida. Vivimos vidas parecidas, con padres autoritarios o padres permisivos, o con padres codependientes, padres alcohólicos, padres neuróticos, pero, pero la experiencia es personal y había que trabajar con mi situación personal, haciendo a un lado las consideraciones de las demás personas para poder entender claramente lo que el programa me está diciendo a mí y cómo desarrollar la sanidad de las emociones, ¿verdad? Y lograr también la abstinencia en cuanto al defecto de carácter, la ira o bien la depresión o bien la lujuria o la gula o cualquier otro defecto de carácter, poder vencer esos defectos de carácter para poder crecer en el autodominio. Y ahí estaba el asunto. Cuando empecé a tener desprendimientos emocionales y donde lo que dicen los compañeros o las personas, pues los valoro, pero ya no me rompen, ya no me quiebran lo que ellos puedan decir o pensar de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy libre. Yo puedo actuar como yo considero que es correcto para mi vida. Y las opiniones de los demás, si estoy o no estoy recuperado, pues es problema de ellos. Yo soy el que está viviendo mi realidad, no ellos. Ellos no pueden ser jueces, ni verdugos, ni jurados de mi propia persona. Ni yo lo soy, menos ellos. Así que yo no les autorizo a nadie, ¿verdad? Yo no les doy una autoridad en mí, dentro de mi persona, yo no les doy ninguna autoridad. Ellos pueden hablar lo que quieran, pero no hay autoridad, es decir,
no tomo sus palabras tan en serio como para lastimar mi vida el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un desprendimiento emocional. Y este es el camino que empecé a caminar, y otras personas que empecé a trabajar con ellas, porque así me lo pidieron, empezaron también a reaccionar favorablemente al programa, a este programa de recuperación, a comprenderlo mejor. Personas de muchos años que no habían superado algunos temas, los empezaron a superar, porque estaban estancados en la literatura y en la forma de los talleres y otras cosas, pero no estaban trabajando con la recuperación. Estaban divertidos, conociendo o entendiendo intelectualmente las cosas, pero no viviéndolas. Y eso marca una diferencia dentro de la recuperación. Bien, gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por su opinión. Y pues compañeros, les voy a leer la siguiente pregunta. Ojalá se animen a compartir alguna opinión. Recuerden que no hay opiniones incorrectas, es su propia interpretación del programa. Yo sé que queremos escuchar la opinión de Víctor, pero pues también es importante que nosotros practiquemos el estar dando este tipo de respuestas porque forzamos a nuestra mente a comprender, a entender lo que estamos estudiando. Y bueno, la siguiente pregunta dice así: en caso de que no le interese el camino que le mostramos a un recién llegado, ¿qué podemos sugerirle? En caso de que no le interese el camino que le mostramos a un recién llegado, ¿qué podemos sugerirle? ¿A alguien le gustaría responder esa pregunta, compañeros? Pueden levantar su manita o pueden abrir su micrófono. Gracias, Eli. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Hola. En caso que no le interese a una persona que invitemos, el programa, ¿qué otra cosa le puedo sugerir, verdad? Sí, yo he invitado a varias personas. Siempre la manera como les he invitado es dándole mi testimonio, el camino que he recorrido y pues dándole más que nada un poco de introducción a lo que son los 12 pasos de recuperación. Y sí, han habido personas que me han dicho, voy a considerarlo, o bien personas que me han dicho, no, no me gusta dar a saber mi vida a otras personas, o tú sabes, cada quien tiene su propia opinión, pero realmente, ¿qué más les puedo sugerir? Últimamente la decisión la toman cada quien, ¿no? Y sugerirles otra manera de recuperarse o bien otra, em, psicólogos o de otra, no, no puedo porque yo voy a hablar de lo que yo he vivido, lo que he experimentado. Entonces, eh, darles invitar a otros caminos, pues no. Y también hablarles, claro, de mi fe, ¿no? De mi Dios, cómo yo lo concibo. Y de ahí, pues ya cada quien es, eh, pues decide, ¿no? Qué hacer con la decisión individual. Y eso es lo que puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, Eli. Gracias por tu opinión. Karina, muchas gracias. Puedes abrir tu micrófono. Vale. Pues a mí me sería como bien particular porque siempre he estado, aunque mal practicando, pero con certeza de que Dios me sostiene. Más sabiendo que no todos creen en Dios, entonces el tema es la vuelta y el programa es el reencuentro conmigo y con Dios, vivir a través de eso, ¿no? Entonces, pues, si yo llegué y antes caminé varios caminos, pues que le dé por el otro. Al final todos los caminos deberían, ¿no?
como dicen por allí, conducen a Roma. Así que si va a ser, con tal que comprenda que hay un poder superior a su pensamiento y percepciones de humano limitadas, y que se deba rendir a ello, pues ya, ni modo. Total, en el grupo hay muchísimas, en los grupos hay muchísimas prácticas espirituales. Entonces, yo le diría que se mantenga alerta, escuchando todo, porque nos grita al oído esa creación, de que pues si no se siente bien y lo ha hecho de muchas maneras, pues um, sería mm, otra forma de darse la oportunidad, ¿no? Pero al final del cuento es una invitación y la decisión de ir a la fiesta es de cada quien. Ja, listo, terminé. Sí, muchas gracias, Cari. Gracias por tu opinión. Y la pregunta dice así, en caso de que no le interese el camino que le mostramos a un recién llegado, ¿qué podemos sugerirle? Hola, Adelante. buenos días. Buenos días. Yo soy Blanca y bueno, también soy una neurótica. Y bueno, mira, lo que yo puedo sugerirle a los demás y darle a los demás es mi propia recuperación, mi experiencia, ¿verdad? Es lo que yo les puedo dar, ¿verdad? Es lo único que puedo hacer, ¿verdad? Si no les gusta el programa es porque a mí no, yo también cuando llegué no me gustaba porque no me gustaban las cosas que estaban pasando, que estaban cambiando el entorno de lo que yo pensaba, ¿verdad? Porque yo tenía otra opción, ¿verdad? De que lo que yo decido, yo soy así y no voy a cambiar, ¿verdad? No voy a cambiar y voy a ser así, me vas a respetar como es, pero ahora pues el programa a mí me enseña todo lo contrario, ¿verdad? De que no voy a poder hacer cambiar a nadie, tampoco me van a hacer poder cambiar a mí, pero si yo sigo el programa, obvio que me voy a estar recuperando. Entonces, eso es lo que yo puedo ofrecer. Mi propia recuperación es lo que les puedo ofrecer en caso de que no les gusta. Porque van a ver en mí, ¿verdad? Pues van a ver a lo mejor cambios, ¿verdad? Diferente. Al menos positivos, ¿verdad? Al menos ya no estoy renegando como, para todo, ¿verdad? Al menos ya estoy bien, ¿verdad? Eso es lo que es lo que te puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Gracias por tu opinión. Y Víctor, le voy a leer la pregunta. Y la pregunta dice así. En caso de que no le interese el camino que le mostramos a un recién llegado, ¿qué podemos sugerirle? Adelante, Víctor. Bueno, ¿qué podemos sugerirle? Primeramente, si tengo a una persona que, que tiene prejuicios con el grupo, yo le hablo de la inteligencia emocional, del crecimiento emocional, de los problemas emocionales. De eso le hablo. Porque, primeramente, para que se identifique en la situación, ¿verdad? Porque aquí no estamos en un grupo anónimo, estamos en un foro de libre expresión. Y eso hace una gran diferencia, porque aquí tenemos una libertad de pensamiento y también una libertad de expresión religiosa si la persona quiere. Así que en ese aspecto estamos acá en este foro libre, palabra en acción. Por otra parte, ¿qué le puedo sugerir? Bueno, pues si se le hace muy difícil creer en Dios, pues yo le sugiero, ¿verdad? Que haga del amor su Dios. ¿Por qué no haces del amor tu Dios? O no le llames Dios, mi poder superior es el amor, y ya.
No tienes que nombrar Dios, 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 Dios. No tienes que hacerlo. Si tienes prejuicios con la palabra, si eres ateo, si eres agnóstico, o si eres beligerante, o antes creyente o creyente. Porque hay mucha gente que llega creyendo que cree, pero en la realidad está fuera de su Dios, o bien no lo conoce. Tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. Tienen una relación con el pastor, con el padre, con el ministro religioso, pero no con Dios. Y eso marca una profunda diferencia, ¿no? Pero en este segundo paso es aquí donde nosotros vamos a ser tolerantes los unos con los otros en sus formas de creer, en sus manifestaciones de creer. Yo he visto la transformación de las personas cuando usan el método de la sustitución. Puedes hacer de tu grupo un poder superior, no Dios, un poder superior. Porque somos un puñado de hombres y mujeres que estamos desarrollando nuevas capacidades en nosotros y capacidades que quizás tú todavía no desarrollas y que nosotros lo hemos desarrollado a través de este método de trabajo. Por lo tanto, todos en conjunto, en la unidad del grupo, es un poder más grande que usted, que todavía no se ha acercado a la solución de su problema. Tenemos que hacerle sentir a la persona su realidad. Como les comento, aquella mujer atea que estuvo como 3 días ahí dialogando de su situación, de la manera en que ella veía al mundo, la forma en que ella creía. Y un día me dijo, yo te he estado escuchando, entonces quiere decir que todo ha sido una mentira. No, no todo ha sido una mentira. Tú eres una verdad, mírate al espejo. Tus hijos son verdades. Lo que ha sido mentira es el ideal, los ideales que has tenido. El no saber verte de manera emocional, ni tener el poder para resolver algunas emociones en tu persona, porque tú adquiriste el ateísmo no por tu familia, sino que fue una decisión tuya. Tú leíste, te impresionó lo que dice, lo tomaste como tu doctrina, como tu enseñanza, y te fuiste por ahí intelectualmente hablando. Y está bien, pero hubo cosas en tu infancia, en tu adolescencia, que no te marcaban esos principios ateístas. Tu madre, tu padre o la familia tenía una creencia. Quizás eran religiosos de alguna institución eclesiástica, pero, pero tú no quisiste eso. Entonces entras en un conflicto interno al tomar tu propio camino, porque abandonamos las creencias de los padres, rompimos con la tradición. Y entonces, pues nos volvimos
raros para las personas, porque ya no profesábamos o nunca habíamos profesado una fe en esa religión. Sin duda, todos los que hemos estado en la búsqueda, más temprano o más tarde, hemos estado confundidos, creyendo que estábamos en Dios, estábamos fuera de Dios, creyendo que estábamos con la condición de un poder superior, resultaba que no, que estábamos fuera de Dios. Vivimos un engaño y ahora había que enfrentarnos a una realidad interior para poder comprenderla y poder cambiarla. Si no llegábamos a este punto, pues no íbamos a poder, no podríamos nosotros lograr obtener un sano juicio. Bien, me da gusto escucharte, Blanquita, qué bueno que estás por acá con nosotros. Espero que todo esté bien por tu casa. Bueno, adelante, por favor. Claro que sí, continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta dice así: más de uno de los recién llegados, ¿cómo ha empezado a resolver su problema? Más de uno de los recién llegados, ¿cómo ha empezado a resolver su problema? Si alguien quiere responder esta pregunta, compañeros, puede levantar su manita o abrir su micrófono como usted se sienta a gusto. Dice, más de uno de los recién llegados, ¿cómo ha empezado a resolver su problema? Pues ahí decía, ¿verdad? Ándale, Karina. Adelante, Karina. Listo. Yo llegué tarde para la lectura, así que voy con mi experiencia. Perfecto. Ya, en mi experiencia fue escuchando muchísimas reuniones y, y no abiertamente, pero sí admitiendo que tenía ah, dificultades en mi vida y que no las podía comprender con toda la sapiencia que yo me pensaba tener y con todo el poder que yo pensaba sostener o tener. Entonces, fue como una mezcla de identificarme con ciertas compartires, mm, em, de escuchar y de, sí, rendirme, de que no sabía de qué iba, cómo iba y cómo la iba a hacer. Listo, terminé. Chao. Muy bien, muchas gracias, Cari, por tu opinión. Más de uno de los recién llegados, ¿cómo ha empezado a resolver su problema? Si alguien quiere responder, puede abrir su micrófono o levantar su manita. Adelante, Eli. Y bueno, yo creo que yo en mi caso personal, en mi experiencia, empezar a resolver mis problemas fue cuando empecé a dejar de criticar, de juzgar y de pues las experiencias que cada uno regalaba en el grupo o bien en en tribuna y en lugar de analizar sus vidas, empecé a meterme a la vía y a sincerarme, a ser honesta conmigo misma. Porque yo al principio decía, ay, híjoles, tiene un problema bien grande. Ay, pero es que, o sea, en realidad no me estaba metiendo a mi asunto. Era más que nada ir a escuchar o escuchar y opinar acerca de ellos, pero no me metía a mi rollo. Entonces, y también darme cuenta de que yo tenía mucho que trabajar y ser honesta conmigo misma. Eso es lo que, en mi experiencia personal, gracias. Muchas gracias, Eli. Y una persona más que quiera responder esta pregunta, más de uno de los recién llegados, ¿cómo ha empezado a resolver su problema? Hola, hola. Adelante, Blanquita. Sí, bueno, mira, en mi caso personal, ¿verdad? Pues dejar, escuchando las experiencias y con mi lucha interna, ¿verdad?
pues aprendí, ¿verdad? Que, que tengo una libertad propia, ¿verdad? Y que ahí pues ver, ¿verdad? Que las cosas se van a solucionar solamente cuando suelto, dejar, empecé con la honestidad, porque la honestidad no había en mí, había pura mentira. Y cuando yo comencé con eso, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Me di cuenta que la fe y el amor era lo principal, porque tenía que tener un poder superior y lo tenía, yo ya lo había definido, pero no creía en él como yo pensaba. Entonces, de esa manera fue como yo lo hice y como lo sigo haciendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Que todavía estoy en el proceso de la recuperación, ¿verdad? Porque a veces todavía cuando me conviene, todavía me voy por otro lado, pero sigo el programa, sigo, y cuando lo sigo es cuando las cosas me surgen de la manera correcta, correcta, no perfecta, pero correcta, porque el programa es más perfecto que yo, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias, Blanca. Gracias por tu opinión. Y Víctor, le voy a leer la pregunta que dice así: más de uno de los recién llegados, ¿cómo ha empezado a resolver su problema? Y adelante, Víctor. Bueno, creo que una de las cosas más importantes en que uno empieza a resolver el problema de uno es a partir de la obediencia dentro del contexto de lo que vamos comprendiendo. Porque si yo comprendo en este paso que tengo que dejar de discutir y tengo que dejar de discutir con las personas que están hablando en tribuna, con las personas que están planteando su punto de vista, tengo que dejar de discutir y tengo que ponerme um, esos algodoncillos que me saque de los oídos en la boca para no hablar, para no interrumpir, para no entrometerme en el servicio de las personas, en las situaciones de las demás personas y, y sobre todo no engancharme con lo que están hablando las demás personas. Yo tengo mi propia experiencia y creo que es suficiente para hablar sobre una situación o cosas. Claro que cuando las personas nos invitan a su vida y nos hacen preguntas, pues las respondemos. Pero, pero ya cuando estamos platicando o conversando desde la tribuna, ya es otra acción. Completamente es otra situación, ¿verdad? Uno se apega a un tema o a una, pues vaya, a un tema definido, ¿no? Porque en lo personal, en mi disciplina, aunque yo no tenga un tema definido de momento, me subo a la tribuna y agarro un tema, ¿sí? No me voy como botaneando un poquito aquí, un poquito allá y un poquito aquí, un poquito allá, ¿no? Sino voy tratando de colocar todo dentro de un esquema, de un tema, dentro del paso de la recuperación, principalmente. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a través de la obediencia? Si el paso dice que es así, que abra mi mente y que deje de estar discutiendo, porque yo discutía mucho. De ahí de donde estaba sentado, yo estaba discutiendo con mi mente acerca de con las personas y estaba siempre poniendo flechitas o crucecitas, ¿no? Esto sí, eso no, esto sí, eso no, esto sí, eso no. No, pues no. Esa manera de pensar era muy primitiva, ¿sí? Cuando creemos que sabemos y realmente somos necios.
¿verdad? Creemos que entendemos y realmente somos necios. No habíamos llegado todavía al punto donde teníamos que poner la humildad antes que la intelectualidad. Y la humildad empezaba por entender el respeto a las demás personas en sus formas de expresarse y en sus formas de pensar. El respetar eso de ellos, ¿no? Y era bastante difícil porque lo que damos queremos que nos lo dé. Es decir, yo te doy respeto, tú dame respeto. Pero no siempre suele ser así. Hay personas que uno habla y al hablar uno eh, se sienten ofendidos, como aquel hombre que después de que terminé de hablar en la tribuna, me jaló de la corbata y me dijo, no me agrada que me hables de Dios, pero ponme mal, háblame de Él. Me dijo así, ¿no? Bueno, locuras. O tal vez estaba verdaderamente desesperado, pero una persona que ya tenía años en el grupo. Entonces, vivimos muchos choques de personalidades dentro del grupo. ¿Por qué? Por una intolerancia, una falta de comprensión del programa, una falta de comprensión hacia lo que es la enfermedad y cómo verdaderamente lograr una liberación de estas emociones que nos apabullaban, que nos era como un peso que estaba sobre nosotros. Así que teníamos que aprender a obedecer principios espirituales y actuar conforme vayamos comprendiendo. Si se nos hacía difícil o imposible, con Dios no hay imposible. Sin Dios, nada es posible. Con Dios, todo es posible. Y, y vivir la realidad en una relación genuina con Dios empieza a hacer una diferencia en nuestras vidas. Una gran diferencia. Así que los prejuicios existentes en las mentes humanas dentro del grupo hacen que existan una diversidad de choques, ¿verdad? Y mala comprensión acerca del programa de recuperación, cerrándole la puerta a quien puede rescatarlo, a Dios mismo, no reconociéndolos en sus propios caminos. Un día escuchaba a un hombre que había llegado de una recaída y juraba ahí en el grupo, traía una medallita así de la guadalupana de oro y la besaba y la besaba. Y, bueno, pues es su expresión, ¿no? Es su fe. Pero no duró mucho su fe, volvió a recaer. Entonces, nosotros entendemos lo que pasa, comprendemos lo que pasa, nuestro anhelo de recuperarnos, pero el problema no está en eso, en profesar de palabra una situación. Yo creo que la persona es sincera, pero su problema es la falta de poder interior. Estar convencido de que su enfermedad es progresiva y mortal y que tiene que hacer algo, un esfuerzo mayor para romper con ese encadenamiento. Y para muchos, para
para la religión, para los científicos, para los psicólogos. Estas personas, o sea, nosotros somos en un enigma, algo que ellos no pueden entender. Somos un enigma. Podemos decirnos, oye, ¿cómo es posible? Si este hombre tiene una linda esposa, tiene unos hijos hermosos, tiene un buen trabajo, eh, era para que fuera feliz. Pero sin embargo, mira cómo terminan. Yo me acuerdo de un directivo de la SEP. Me llamaron y me citaron en un lugar y fui. Y venía una mujer, me dice, me recomendaron con usted y eso. Y el hombre traía un maletín, venía bien vestido, traía un maletín, pero estaba borracho. Y yo creo que, pues, ya estando borracho, no sé por cuántos días, sí, pues el hombre venía sucio, ¿verdad? Se había orinado en los pantalones y eso. Y así entramos a un restaurante y empezamos a platicar, ¿verdad? Pero dice uno, bueno, y esta persona tiene una capacidad económica, tiene una licenciatura, tiene personas que se preocupan por él, pero él no se preocupa por sí mismo. Y la cuestión es que puede ser que sí se preocupe por sí, pero no sabe cómo ocuparse de él, que es diferente, ¿no? En fin, necesitamos vivir bajo principios espirituales para no ser decepcionados, depender más de Dios que de las personas. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y vamos a pasar a la última pregunta del párrafo 8, que dice así. ¿Cuántos caminos conoces en la práctica del programa de recuperación dentro de Neuróticos Anónimos? ¿Cuántos caminos conoces en la práctica del programa de recuperación dentro de Neuróticos Anónimos? ¿A alguien le gustaría responder a esta pregunta, compañeros? Puede levantar su manita o abrir su micrófono. ¿Cuántos caminos conoces en la práctica del programa de recuperación de Neuróticos Anónimos? Yo me quedé meditando en esta pregunta, les soy honesta. He estado meditando, digo, ¿cuántos caminos conozco? Pues necesitaría hice un repaso así rápido porque no me considero yo recuperada, me considero que estoy en un proceso de recuperación, pero yo me acordaba, he conocido personas recuperadas y sí he conocido personas recuperadas cerca de mí. Y para ejemplo, mi mamá. Para mí, mi mamá fue una persona que practicó el programa y conoció a Dios y sirvió de una manera tan amorosa, tan entregada, y que una persona a la que le dan el diagnóstico de cáncer terminal y que todavía en sus últimos días mi mamá cantaba, contaba chistes. Entonces, para mí fue eso impactante, sorprendente. Yo hoy reflexiono sobre el comportamiento de mi mamá y digo, ella de verdad que sí fue una persona que practicó el programa y de verdad sí fue una persona que tuvo una fe muy grande. Lo vi en su vida, tantas cosas que perdió y su gozo, no es una alegría, es la palabra que nos enseñó Víctor y que yo no la conocía. Longanimidad, que es tener un buen estado de ánimo. Mi mamá nunca perdió su buen estado de ánimo,
aunque mi papá la dejó por otra mujer después de 40 años de matrimonio, aunque perdió la salud y tuvo cáncer terminal, y aunque se tuvo que cambiar de país, tuvo que venirse de México para Estados Unidos para su tratamiento. Mi mamá perdió muchas cosas, pero nunca perdió su buen estado de ánimo. Entonces, bueno, ahora voy a pasar con ustedes. Eli, adelante, puedes abrir tu micrófono. Qué bonito testimonio, Marla. Qué bonito testimonio, longanimidad, sí. Fíjate que esa palabra es la que yo me quedo constante cuando se me olvida y me quiero bloquear. Digo, mantente en gozo. Me acuerdo que es la palabra de Víctor, es gozo constante en uno de los frutos del Espíritu Santo. Pues que un camino, ¿no? Pues para mí es Jesucristo nada más. Es solamente un camino, una verdad y una vida. Es Él. En Él está la respuesta. Esa es mi propia experiencia. Pero para conocerlo o para llegar a esa fe, a esa única y verdadera fe, en mi opinión, pues que tuvo que tomar, ¿no? Esas, y todavía, ¿no? En el proceso que estoy, porque no puedo decir que estoy recuperada. Igual estoy en el proceso de recuperación, pero manteniéndome los ojos en Él, porque es el único, no hay otro. Y, y qué bonito testimonio de Marla aquí, en medio de la dolor, cuando ya sabes el proyecto de Dios. Ayer que estaban platicando mis tíos, mi mamá, escuchándolos acerca de cuántas muertes han vivido alrededor y que familiares, parientes, amigos y que, etcétera, ¿no? Y, y así como que, ay, fíjate, y ay, pobrecito, y ay, pero, y yo me quedaba yo pensando, ¿no? Lo que es pues, la muerte en Cristo, o sea, ya hay una esperanza de vida em, más allá, ¿no? Es más allá de que solamente dormir aquí. Pero bueno, esa es mi respuesta. Una verdad, un camino, una vida es Cristo Jesús. Gracias. Muchas gracias, Eli. Karina, puedes abrir tu micrófono. Ya, ¿me puedes repetir la pregunta, Marla, porfi? Claro que sí. ¿Cuántos caminos conoces en la práctica del programa de recuperación dentro de Neuróticos Anónimos? Mm, mm. En la práctica mía personal, está difícil porque se resume en el paso 3. Sí, el programa en sí, a través del, yo lo veo como el método científico, a lo que a mí me corresponde, a lo que a mí me corresponde, accionar con mis virtudes y falencias y pues entregarle lo que de verdad me enloquece a Dios. Entonces es como difícil responder ahorita muy elocuentemente o muy fácil para mí eso, pero lo diría que el camino es el programa mismo, o sea, hacer los pasos, de verdad hacer los pasos, con el resultado de pues, de tener el despertar espiritual que es la comprensión, pienso, ¿no? Pero para eso tengo que labrar los pasos. ¡Ay! Eso es lo que hasta ahora me da el coco. Listo, terminé. Gracias, Cari. Gracias por tu opinión. Elizabeth, adelante, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenos días, compañeros. Pues igual, haciendo silencio y, y observando mi vida, este camino, eh, todos los caminos me han llevado a Jesús, a mi poder superior. Pero algo pues, que yo veo es este camino, pues es un proceso, ¿no? No ha sido fácil, no ha sido que decir, pues esto lo aplico ya, ¿no? Eh, He tenido que conocerme, el autoconocimiento, la honestidad, todos los principios espirituales en acción me han llevado a él, ¿no?
a saber que eres la luz, el camino y la vida, ¿no? Entonces, pero no solo en frases, porque yo me llenaba de puras frases y todo esto. Y para mí el camino ha sido la honestidad, la humildad y como dice Karina, ¿no? Poner en práctica el programa. O sea, poner en práctica, porque pues de nada me ha servido a través de mi vida leer, hablar, sino como en práctica, ¿no? Entonces, para mí el camino eh, que me ha llevado a él, a tener una salud emocional, a aplicar el programa, es la acción. Para mí ese camino es la acción del día a día, ¿verdad? Un día a la vez y pues que me lleva verdaderamente a a, a estar en este camino el día a día. O sea, es la acción con los principios espirituales del programa. Para mí es eso. Gracias. Muchas gracias, Eli. Gracias por tu opinión. Y Víctor, le voy a leer la pregunta que dice así: ¿cuántos caminos conoces en la práctica del programa de recuperación dentro de Neuróticos Anónimos? Y adelante, Víctor. Ok. ¿Cuántos caminos? Hay muchos. Había un compañero que a él le gustaba la filosofía y la metafísica. Él era metafísico y le encantaba hablar de eso, ¿no? Y de libros, que la segunda ola y que la tercera ola. Bueno, era algo bien curioso, ¿no? Otros, pues, eran católicos, otros eran evangélicos, otros no se apegaban a ningún Dios específico, pero aunque creían en, en, en un poder superior, algunos decían que su religión eran alcohólicos anónimos, otros, eh, otros pues no tenían definidas sus creencias, eran más bien personas que seguían la religión por tradición, pero no por práctica. Y eso era en esos casos. Por ejemplo, la compañera que les comento que era atea y se quedó con nosotros ahí, ella creía en la fuerza del amor, como llegamos a concluir, en la fuerza del amor como un poder superior, porque ella tenía fe que el amor podía hacer cambios en sus vidas. Bueno, pues era su poder superior. Ella tenía adversión a decir la palabra Dios, y por eso decía, mi poder superior es el amor. Bueno, pues está bien. La idea es que creyera en algo, ¿no? Otras personas, pues, tenían ya ideas muy extremas y otras personas, pues, vivían en una confusión, ¿no? Algunos eran espiritistas, otros creían en los mentalistas, en ciencias ocultas, pues ciencias oscuras. Así que dentro del grupo se mueven muchas personas con diferentes creencias, pero aquí solamente lo que nos interesa en el segundo paso es que la persona tenga una idea de la existencia de un Dios,
como ella puede comprenderlo. Inclusive por acá ha venido alguien y nos ha planteado que él es medium, ¿sí? O sea que echa las cartas, lee la mano, habla con los espíritus, etcétera. Pues es su fe. Así que hay innumerables caminos de fe, pero el camino que nos va a corregir es el camino del programa de recuperación. Es el que nos va a corregir. Porque el Dios que habla, el programa de recuperación, está definido en el programa de recuperación. Al final, las personas no pueden tener una idea diferente de Dios en cuanto a los conceptos básicos o vaya, el carácter de Dios. Porque si la persona cree en la energía del universo, el paso 6, por ejemplo, dice que cualquiera que practique estas cosas, pues está tratando de crecer a imagen y semejanza del Creador, dice, mencionando a un poder superior, a un Dios. Y los propios encabezados de los pasos nos van haciendo entender que necesitamos buscar a un Dios y comprender su voluntad amorosa para nuestras vidas, para poder cambiar. Pero, pues las personas siguen innumerables caminos de fe y todos los caminos pueden llevar a Roma, sí, pero al Dios del amor, no. Él tiene un solo camino, no tiene 10, ni 15, ni 20. Y eso es lo que hace una diferencia. Pero aquellos que anduvimos en la búsqueda, que estuvimos en grupos de agnósticos, ¿verdad? Que estuvimos en los grupos gnósticos, no diagnósticos, gnósticos, y en los grupos metafísicos, y en otros grupos filosóficos, que creíamos en los libros y que nos comíamos los libros para tratar de entender cómo mejorar nuestro ser y que realmente nos ayudaban en parte, pero no solucionaban nuestro problema. Aquellos que trabajamos con la dianética, ¿verdad? Un pensamiento positivo y esas cosas no nos ayudaron. Aunque dijéramos las afirmaciones que dijéramos, la enfermedad estaba dentro de mí y se estaba apoderando de mí. Y aunque podía hacer esas cosas y sentirme bien en el momento, no había cambios profundos en la vida. Y la idea aquí es de lograr cambios profundos, de no seguir sufriendo. Sentir el dolor, sí, pero no vamos a sufrir, ni nos vamos a tirar al piso ahí porque no tenemos algo. No, buscamos soluciones para nuestras propias vidas y ayudamos a encontrar soluciones para la vida de otros. Ese es el punto que nos tiene aquí. Pero hay innumerables caminos de fe. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y Víctor, ya son las 9:24 y ya terminamos el párrafo 8. ¿Estaría bien que ahí paráramos? Claro que sí, Marla, ahí le ponemos un alto. Perfecto. Y vamos vámonos a la siguiente sección donde ustedes van a compartir experiencia, fortaleza, esperanza y también sus dudas.
Así que nos vamos directamente para allá, pero vamos a cerrar aquí la grabación para que su anonimato no se pierda. Detener la grabación.